Bueno, entonces buenas tardes, bienvenidos a aprendices de la ficha 2896964, del programa Análisis y Desarrollo de Software. Les habla su instructora Sandra Cimenata Angulo, instructora líder. Bueno, las evidencias que vamos a desarrollar son identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio y la evidencia de producto, modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Bueno, estas dos evidencias, recuerden que están basadas en el proyecto que ustedes van a presentar, en el que ustedes van a exponer al final de toda la fase lectiva. La evidencia de desempeño, identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio, la parte teórica ya la observamos en la clase pasada. Hoy vamos a mirar ya lo que es cómo nosotros realizar el modelo entidad-relación, cómo crear las tablas, cómo crear las relaciones utilizando el gestor de bases de datos MySQL. Y vamos a hablar un poco sobre el modelo conceptual, modelo lógico y el modelo físico. Bueno, el orden del día, damos la bienvenida, identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, la socialización de las evidencias y solución a dudas e inquietudes. Bueno, las evidencias que se van a explicar el día de hoy son evidencias que están dentro de la fase de proyecto de planeación, aunque también vamos a tocar un poco la fase de ejecución, porque en la fase de ejecución también volvemos y tocamos el tema de bases de datos y ese tema que está en ejecución nos ayuda a complementar el modelo entidad-relación, la temática de bases de datos, modelo entidad-relación que encontramos en planeación que estamos en este momento. El resultado de aprendizaje, a evaluar, modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. La actividad de aprendizaje es diseñar la estructura de la base de datos del sistema y la evidencia de desempeño con la que vamos a iniciar es identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Bueno, en esta evidencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Nuestro documento o lo que vamos a entregar se debe elaborar el modelo entidad-relación de acuerdo con los requisitos del software. También se debe utilizar los elementos a tener en cuenta para realizar el modelo entidad-relación y se debe realizar el trabajo teniendo en cuenta las normas básicas de presentación de un documento escrito. Entonces vamos a continuar con lo que es conociendo el entorno de trabajo de quién, de MySQL. Bueno, entonces continuamos. Vamos aquí a la plataforma en Sajuna, ingresamos en nuestro curso. Esperamos que ingrese. Nos dirigimos a la fase de planeación y en la fase de planeación nos vamos a proyecto 4. En proyecto 4, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a mirar el material de formación. En proyecto 4 está conceptos generales de bases de datos, que fue lo que nosotros la semana pasada ya estuvimos trabajando. ¿Sí? Vamos a abrirlo solamente como para hacer un pequeño recorrido de lo que ustedes observaron la semana pasada. Entonces, en la semana pasada, ¿de qué hablamos? Hablamos de conceptos generales de bases de datos, se habló sobre el modelo entidad-relación, sobre el concepto de normalización y sobre el sistema de gestor de bases de datos. Ahora, para complementar, para poder nosotros encontrar material de instalación, creación de las tablas y relaciones, para ello ya nos dirigimos en la fase de ejecución. Entonces me devuelvo aquí. Doy clic en ejecución y en ejecución ingreso en actividad de proyecto 3 e ingreso en el modelo entidad-relación. Listo. Damos clic en el modelo entidad-relación. Listo. ¿Qué me dice este módulo? Me dice, una vez conocidos los principios del diseño de bases de datos relacionales, se hace importante fortalecer las habilidades de análisis, ya que diseñar un modelo de datos no solamente es una tarea que intenta cumplir un conjunto de requisitos funcionales de un sistema informático, sino también el requerimiento de rendimiento, escalabilidad y flexibilidad. En este componente brinda una
serie de ejercicios prácticos de análisis y diseño a la vez que se profundiza con los temas de modelado. ¿Por qué nos habla aquí de que nos da una serie de ejercicios prácticos? Aquí nos va a presentar 2 ejercicios que la idea es que usted los analice antes de usted realizar el análisis de su base de datos que va a presentar, para que así no haya errores en el momento de ya crear la base de datos. ¿Sí? Entonces aquí nos dan 2 ejemplos de cómo serían esos diseños. Entonces vamos a conocer la información. Entonces conocemos el módulo, damos clic en ver contenido o en ver más. Entonces vamos a mirar qué nos dice la introducción. Una vez definidos los conceptos básicos de las bases de datos, se está listo para afrontar el análisis y diseño de las mismas, lo cual consiste en tomar los datos más importantes que están implicados en un problema o qué datos son necesarios para llevar el control por un sistema informático a implementar. Para extraer los datos, debe hacer un análisis detallado del problema para poder descartar lo que no es susceptible a la administración del sistema a desarrollar. Luego de tener extraído los datos esenciales, se puede empezar a construir el modelo de acuerdo con lo que se necesita y de acuerdo a una herramienta de diseño que es la de bases de datos. A través de ella se expresa todos los aspectos técnicos de la solución a implementar. Entonces damos clic en continuo. Entonces aquí nos habla de que tenemos que conocer nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Y nos dice, es importante saber cómo tener, instalar, configurar y probar las herramientas necesarias para realizar las operaciones de diseño. Existen muchas tecnologías para diseñar e implementar bases de datos. Se usará MySQL como sistema de gestor de bases de datos y WordCamp como herramienta de diseño. Es importante que en la medida de que se van presentando los contenidos, realice de forma local y en su computador el trabajo con los ejercicios y ejemplos propuestos. Entonces, aquí nos presenta cómo nosotros podemos descargar e instalar nuestro gestor de bases de datos. Vamos a tomarnos unos minutos muy pequeñitos para mirar cómo lo podemos instalar. Igual nos dice, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, desarrollado bajo la licencia Dual, lo que significa que es una licencia pública en general o una licencia comercial por Oracle, y según medios de comunicación es considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo. Esto lo dice la enciclopedia en el año 2021. Nos dice que tener una licencia dual significa que se puede usar la licencia de uso público sin incurrir en gastos. Sin embargo, se puede adquirir una licencia de pago que incluye paquetes un poco más robustos, o sea, un poco más grandes en cuanto a productos y servicios y soporte técnico. Entonces vamos a mirar nosotros cómo lo podemos instalar. Igual aquí nos presenta de una vez la opción de descarga e instalación. Yo igual también les paso un paso a paso, y en ese paso a paso que les presento, aquí tengo el paso a paso, vamos a observarlo. En este paso a paso, aquí están los links donde ustedes lo van a descargar, ¿sí? Tienen que, nos da cómo descargar en SQL y cómo descargar el WordCamp. Vamos a mirarlo de forma más rápida, cómo sería esa instalación. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar el proceso para poder descargar e instalar el gestor de bases de datos de MySQL. En la descripción del video les voy a dejar la URL para que puedan hacer la descarga. Vamos a acceder a la opción del MySQL Community
Y aquí por defecto, como pueden apreciar, me ha detectado el sistema operativo que yo tengo. En ese sentido, si ustedes tienen otro sistema operativo, pues les va a detectar el sistema operativo del cual estén intentando descargar. Vamos a proceder en este caso con la descarga del programa. Vamos a dar clic aquí en el primer enlace de descarga, damos un clic, nos pide que si nos queremos registrar o loguear si ya tenemos creada la cuenta, pero esto digamos no es como requerido, sino que podemos ir aquí abajo y damos clic donde dice que queremos continuar sin haber creado una cuenta. Justo que damos clic aquí, nos va a comenzar a hacer la descarga, como pueden apreciar en este momento. Aquí tenemos que esperar a que se realice la descarga y esto va a depender, el tiempo que esta se tarde va a depender de la velocidad de nuestra conexión a internet. Entonces esperamos que finalice y luego continuamos. Bien, una vez finalizada la descarga, procedemos a ejecutar el instalador. Está preparando la instalación, me dice que voy a instalar MySQL Server 8.3. Damos clic en continuar. Me dice que, pues, como todo programa, o la mayoría de los programas debemos de aceptarlos. La licencia, vamos a aceptar para poder continuar. Me está preguntando que si quiero realizar una instalación por defecto, una instalación personalizada o completa. Ustedes pueden apreciar la diferente información que nos da dependiendo el tipo de instalación que nosotros hagamos. La típica es recomendada para la mayoría de los usuarios, entonces vamos a hacer la instalación típica. Entonces vamos a señalar aquí que tenemos instalación por defecto y damos clic aquí en instalar. Esperamos mientras el instalador comienza a realizar el proceso de instalación y pues aquí no queda más que esperar hasta que el proceso se complete, ¿verdad? Confirmamos que sí queremos instalar el programa en la ventanita que les va a aparecer para confirmar, para que el programa pueda continuar con su instalación. Bien, en este caso ya finalizó la instalación y me dice que si quiero ejecutar el configurador. Lo vamos a dejar tal cual está y le vamos a dar clic en finalizar la pantalla de configuración. Es un asistente que nos va a ir guiando. Vamos en continuar y me dice que el directorio donde se va a guardar la información o la data va a ser el siguiente. Si ustedes lo quieren cambiar, pues lo seleccionan desde acá. En mi caso lo voy a dejar el directorio por defecto. Le doy en continuar. Como pueden apreciar en esta pantalla de configuración, nos está diciendo el tipo de equipo en el que lo vamos a conectar, si es una computadora de desarrollo, si es un servidor o un servidor dedicado. Normalmente los trabajos los realizamos en nuestro computador, entonces vamos a seleccionar el computadora de desarrollo. Si lo estamos instalando MySQL ya en un servidor, pues vamos a seleccionar la opción adecuada. Recordemos que estamos en este momento instalando la versión Community, que es la versión gratis para desarrollo. En el caso de las versiones o en el caso para los servidores, existen versiones que son licenciadas, que tienen costo, pero que son las recomendadas para poder tener también el soporte para, digamos, a nivel de empresas. Entonces, en nuestro caso vamos a continuar aquí con tipo de desarrollo, los puertos TCP/IP por defecto que utiliza y básicamente, digamos, en esta parte solo quedaría de esta manera y damos clic en continuar. Aquí me está pidiendo que especifique la contraseña para el usuario root. Digamos, esta es nuestra contraseña personalizada para el usuario root. Entonces ahí ustedes le colocan la contraseña que ustedes consideren conveniente. En mi caso voy a proceder a colocarle la clave. Como pueden apreciar, cuando colocamos nuestra clave también nos está indicando si hemos colocado una clave débil, una clave medio, una clave fuerte. En mi caso me está diciendo que es una clave media. Lo voy a dejar así.
En mi caso lo voy a dejar así. También fíjense que en este momento podemos agregar aquí en esta parte nuevos usuarios. Si quisiéramos agregar nuevos usuarios, pues lo podemos colocar desde esta pantalla. En mi caso lo voy a dejar así. Voy a trabajar solamente con el usuario root. Lo voy a dejar configurado con el usuario root para, para, para el ejemplo. Damos clic en continuar y me dice que se va a configurar el servicio en Windows, que el nombre va a ser MySQL 83, que se va a ejecutar o se va a iniciar con el inicio del equipo y que es una cuenta estándar. Debe de quedar así por defecto y damos clic en continuar. De ahí me está diciendo que se van a conceder permisos para que se pueda ejecutar los servicios desde esta ruta y pues por supuesto hay que darle en continuar. En esta siguiente paso me dice que si quiero instalar datos de ejemplo, en este caso podríamos instalar, tenemos estas dos opciones. Vamos a crear quizás la segunda solo para tenerla por ahí de ejemplo y damos clic en continuar. Aquí en este caso me dice que se va a aplicar la configuración y todos los pasos que va a realizar. Aquí me dice todos los pasos que va a realizar. Lógicamente nosotros aquí tenemos que darle clic en ejecutar para que el proceso de instalación y configuración continúe de forma adecuada. Y esperamos a que se completen todos los pasos. Ahí nos va mostrando, si pueden apreciar con chequecitos los pasos que ya se van completando y debemos de esperar hasta que finalice para poder continuar. Como pueden apreciar, ya finalizó y se me habilita el botón para poder continuar. Entonces vamos a dar clic, vamos a proceder a dar clic en continuar. Me dice que si quiero copiar los archivos de load, en mi caso no lo quiero copiar, ahí ya si ustedes por alguna razón lo necesitan copiar, pues lo copian aquí y procedemos a finalizar. Y pues con ello ya hemos finalizado la instalación del servidor de bases de datos MySQL. Si ustedes se van a inicio y en las aplicaciones buscan MySQL, ya les va a aparecer algunas aplicaciones, como por ejemplo que pueden conectarse a MySQL desde la línea de comandos. Entonces, porque solo hemos instalado, digamos, el servidor, no hemos instalado ningún cliente de interfaz gráfica para poder conectarnos a nuestra base de datos. Fíjense que uno de los clientes para MySQL con interfaz gráfica, quizás uno de los más utilizados es MySQL Workbench. Entonces vamos a proceder con la instalación de este cliente para que podamos verificar que todo se ha realizado con éxito con la instalación de nuestro servidor. Como pueden apreciar, vuelvo al navegador y aquí me dice que puedo descargar MySQL Workbench. Como les repito nuevamente, en la descripción del video les voy a dejar los enlaces o la URL para que ustedes puedan descargar el gestor y hacer la descarga de la instalación de MySQL Workbench también. Entonces voy a entrar aquí e igual me detecta el sistema operativo Microsoft Windows y me dice que lo puedo descargar desde aquí. Doy clic aquí en descargar. Entonces ya dijimos que aquí no necesitamos loguearnos, sino que básicamente nos vamos a la opción que dice no gracias, quiero iniciar la descarga, así como lo hicimos exactamente igual como lo hicimos para MySQL, y de la misma forma tenemos que esperar a que se complete lo que es la descarga para poder continuar con la instalación. Entonces esperamos mientras se completa para poder continuar. Bien, una vez finalizada la descarga de la herramienta Workbench, procedemos a igual como lo hicimos anteriormente con el otro archivo a realizar la instalación. En esta primera pantalla nos dice que es el asistente de instalación de Workbench, damos clic en continuar, me da la ruta en la cual se va a instalar, clic en continuar y le vamos a dar que una instalación completa. Damos clic en continuar. Aquí me hace el resumen que va a ser una instalación tipo completa y el folder de destino de la instalación. Damos clic. Siempre Windows pregunta y pide y que nos pide confirmación para poder instalar aplicaciones. Damos clic
en sí para que el instalador pueda continuar con su proceso. Esperamos hasta que se complete el proceso de instalación. Por aquí en este caso nos dice que ya se ha completado. Y de la misma forma, si pueden apreciar, aquí aparece marcada la opción de que se va a lanzar de una sola vez la aplicación. En este caso lo que vamos a estar ejecutando es MySQL Workbench. Damos clic en finalizar, dejando chequeado aquí esta opción para que se ejecute el programa. Aquí ya me lo abrió. Se los muestro. Sería esta es la pantalla inicial de bienvenida. Y como pueden apreciar, ya me detectó la instalación, la instancia que tengo ya instalada de MySQL. Si se recuerdan, el nombre de la instancia o del servicio me decía que iba a ser MySQL 83. Pues esta es la instancia y me crea básicamente la conexión de una sola vez, como está de manera local en el equipo. Entonces se conecta y me hace la instalación. Lo único que me va a pedir, lógicamente, es la password, ¿verdad? Para poder acceder. Aquí le tenemos que colocar el password que le asignamos cuando hicimos la configuración. Si se recuerda que fue cuando estábamos instalando el servidor. Vamos a darle en OK. Y bueno, aquí me dice que tengo algunos problemitas de incompatibilidad. Imagino que es la configuración de mi sistema. Me va a decir ya no me muestra el mensaje y que quiero continuar de todas formas. Como pueden apreciar, esta es la interfaz. En videos posteriores voy a estar mostrándoles también cómo se usa la interfaz, esta interfaz de Workbench para crear las bases de datos, consultas y los diferentes tipos de queries que normalmente se crean desde un entorno de gestión de bases de datos. Ok, entonces, digamos, aquí podemos ver información administrativa en esta pestaña y en la siguiente vamos a ver la base de datos. Si se recuerdan, nosotros seleccionamos cuando estábamos instalando el servidor que nos instalara el ejemplo del Word, que es este. Aquí está, miren, este es un esquema. Básicamente, un esquema es una base de datos como tal. Y la base de datos está constituida por tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. En este caso, por ejemplo, vamos a abrir las vistas y como ustedes pueden apreciar, aquí tiene la tabla ciudad, país, country language, que son como los idiomas de los países. ¿Sí? Entonces son tablas, digamos, básicas que solamente nos sirven a nivel de ejemplo, las podemos ir abriendo. Por ejemplo, este tiene un ID, nombre, el código de país, el distrito y la población. ¿Sí? Si yo quisiera en este caso hacer una consulta, doy clic derecho y me dice que me va a seleccionar las primeras 1000 registros. Sería esta la consulta. Igual yo puedo escribir la consulta SQL de manera manual. Ok, entonces como parte de la demostración de la instalación del servidor, vamos a llegar hasta aquí por este video y en videos posteriores vamos a seguir viendo cómo crear bases de datos utilizando este cliente MySQL Workbench. Espero que sea de utilidad la información. Listo. Hasta ahí lo que nosotros visualizamos fue la instalación. ¿Cuáles son los pasos para instalarlos? Como les comentaba, aquí en el material de formación encontramos cómo descargarlo, encontramos la parte de instalación, pero yo les entrego aquí el paso a paso que está con sus correspondientes enlaces de instalación, lo que acabamos de nosotros de mirar en el video. Este es el video que ustedes acabaron de mirar y aquí están los enlaces de el MySQL y de el WordPress que tenemos que instalar. Listo. Ahora continuamos con nuestra explicación. Bueno, nos dice, un sistema de diseño y gestión de bases de datos es una herramienta visual unificada para arquitectos, desarrolladores y administradores de bases de datos. MySQL Workbench proporciona modelado de datos,
desarrollo SQL y herramientas de administración integrales para la configuración del servidor, administración de usuarios, respaldo y muchas otras características. Lo más importante es que es multiplataforma, lo que indica que puede descargarse para sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Bueno, aquí nos presenta algunas características más importantes de Workbench, las cuales son los siguientes. En cuanto al diseño, desarrollo, administración, panel de rendimiento visual y migración de bases de datos. Bueno, ahora aquí nos dice, en SQL, Workbench le permite a un administrador de bases de datos desarrollar o arquitecto de datos, diseñar, modelar, generar y administrar bases de datos visualmente. E incluye todo lo que un modelador de datos necesita para crear modelos entidad-relación complejos, lo que es ya ingeniería directa e inversa, y también ofrece características clave para realizar tareas difíciles de gestión de cambios y documentación que normalmente requieren mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, aquí nos da una serie de características, como le ha comentado, en cuanto a diseño, en cuanto a desarrollo, en cuanto a administración, en cuanto a panel de rendimiento y en cuanto a migración de bases de datos. Bueno, continuamos con nuestro módulo. Aquí en el módulo nos presenta dos ejercicios, ¿sí? Esos dos ejercicios en el cual nos presenta la parte de análisis y diseño. En otro ejercicio nos presenta lo que es el modelo conceptual, el modelo relacional y el modelo físico. Vamos a mirar estos dos ejercicios con el objetivo de que así ustedes puedan implementar el proyecto que ustedes deben de realizar, para que ustedes se puedan guiar en cuanto a la parte de diseño y en cuanto al modelo conceptual, lógico y modelo físico. Entonces aquí nos dice, el aprendizaje basado en problemas es una buena estrategia a seguir en este tipo de actividades debido a que el análisis de un problema, el que da origen a un modelo de bases de datos, por lo tanto, se pondrán dos problemas a considerar y en torno a ellos se va reforzando los conocimientos adquiridos, a la vez que se va profundizando en algunos conceptos. Para lograrlo, se toma como problema los casos comunes como son el análisis y diseño de un sistema de facturación e inventarios y un sistema para gestionar matrículas de estudiantes en un instituto de formación técnica. Entonces, aquí nos presentan en el primer ejercicio un sistema de facturación. Listo, nos presentan, nos dan un caso de estudio. Y en ese caso de estudio nos indican cuál sería el modelo que se requiere que arroje esa base de datos, en este caso un modelo de factura. Y ese modelo de factura nos indican aquí cuáles serían las entidades que estarían relacionadas para esta base de datos. Entonces aquí nos dice, lo anterior se puede modelar con una entidad, la entidad persona, nos dice esa entidad qué tipo de atributos tiene. Tenemos la entidad, ahora miramos cómo se crean dentro de del sistema de gestión de bases de datos, cómo creamos la base de datos y cómo creamos las tablas con sus respectivos atributos. Y nos dice, tenemos una entidad persona, otra compañía, con sus respectivos atributos. Nos indica la relación entre ellas dos. Entidad persona, factura, compañía y término. Listo. Ahora vamos a mirar, nos debe de quedar, nuestro modelo de entidad-relación debe quedar de la siguiente forma. Pero vamos a mirar cómo nosotros podemos crear esa base de datos, ¿sí? ¿Cuál sería el primer paso? Entonces, aquí nos dan los pasos para generar la base de datos. Nos dice, primero, ponga un nombre a la base de datos dando clic derecho en editar, schema. Todos estos pasos que están aquí lo vamos a mirar
de una forma muy resumida en un videito muy cortico. Usted tiene dos opciones, en seguir el paso a paso que presenta el módulo, le va indicando cómo va a crear la base de datos o miramos el video. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el video. Aquí la generación de la base de datos nos lo da en 8 pasos. Yo lo voy a colocar aquí en el pequeño video. Entonces voy a silenciar para colocar el video. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo crear una base de datos utilizando MySQL y específicamente el cliente de gestión de bases de datos de MySQL Workbench. Para ello nos vamos a abrir el cliente de MySQL Workbench. A mí ya me aparece aquí en los recientes, si no ustedes ahí lo buscan, este es el nombre, MySQL Workbench, cual lo instalamos en la sesión anterior. Así que pueden ver el video de instalación y configuración en el canal. Una vez abierto MySQL Workbench, lo que tenemos que hacer es proceder a conectarnos a nuestro servidor. Fíjense que aquí podemos agregar más conexiones. Entonces aquí en esta parte nos puede aparecer más de una conexión. En mi caso yo solo estoy conectado a mi servidor local, pero pudiera tener más conexiones aquí y aquí nos va a aparecer la lista. Entonces, en este caso, para poder acceder, lo que vamos a hacer es dar un clic sobre la instancia que a lo que nos queremos conectar y nos va a pedir, lógicamente, la contraseña. Aquí ingresamos la contraseña que nosotros hayamos asignado cuando hicimos la instalación. Voy a ingresar yo la mía. Bien, al conectarnos a nuestro servidor, de forma satisfactoria, vemos la pantalla inicial y la interfaz de trabajo de MySQL Workbench. Como recordarán, en esta parte de la izquierda tenemos lo que son los esquemas o las bases de datos que nosotros manejemos en nuestro servidor. Esta es la ventana de las queries para poder hacer las consultas. Esta es la ventana de las consultas y pues podemos encontrar, por ejemplo, aquí abajo, cuando nosotros estamos analizando un esquema, por ejemplo, tablas, y yo doy clic aquí en la tabla City, aquí abajo se muestra la información con sus respectivos metadatos, ¿sí? Entonces esta es como una ventana informativa. Aquí abajo también tenemos la ventana de salida, en donde nos va a mostrar qué es lo que hemos realizado. Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar los registros de esta tabla City, y como pueden apreciar, aquí se crea la consulta. En el mismo marco de la consulta se me crean los resultados, en donde por defecto aparecen en modo tabla. Yo los puedo mover a modo, por ejemplo, formulario. Modo tabla, modo formulario. E igual, en esta parte aquí, si pueden apreciar, tenemos una barra de herramientas en donde nosotros podemos agregar o eliminar e incluso importar registros. Vaya, entonces aquí en la parte de la ventana de salida, como pueden apreciar, lo que nos muestra es una especie de log de lo que hemos estado trabajando, en donde nos muestra, digamos, en este caso, por ejemplo, que a esta hora realicé esta consulta y que me retornó tantos registros, la duración. Esa es la información que nos muestra esta parte de la ventana de salida. Y esto pues sería lo más básico de la parte de la interfaz que deberíamos de conocer para poder trabajar con MySQL Workbench, para poder gestionar o administrar nuestras bases de datos en MySQL. Entonces, la idea en este video es que vamos a ver cómo se crea una base de datos. Para crear una base de datos, fíjense que tenemos diferentes opciones para poder acceder a la opción de crear una base de datos. La más accesible, la más inmediata es desde aquí de la barra de herramientas. Aquí miren, aquí aparece la opción crear un nuevo esquema. Entonces en MySQL los esquemas, repito, es la forma de llamarle a las bases de datos. Le vamos a dar entonces un clic aquí y aquí, como pueden apreciar, me está pidiendo el nombre del esquema de la base de datos. Le vamos a colocar para efectos didácticos el nombre de mini agenda. Fíjense que para el nombre es recomendable no utilizar espacios. Lo debemos de hacer de esta forma utilizando un guión bajo, o la otra forma recomendada podría ser que la segunda inicial
este caso de la segunda palabra sea en mayúscula, pero yo les recomendaría que lo trabajemos con un guión bajo, ¿sí? Aquí podemos seleccionar la codificación de caracteres, que en mi caso le voy a dejar por defecto, y una vez teniendo asignada esa información, nos vamos aquí donde dice aplicar. Me dice que aquí esta ventana lo que me está mostrando es un review o una revisión de lo que yo voy a hacer, y en términos de, por ejemplo, en este caso de SQL. Entonces, a nivel de SQL, lo que voy a hacer aquí es crear un esquema, una base de datos. Doy clic en aplicar y aquí me dice pues que la operación fue realizada con éxito. Doy clic en finalizar, ¿sí? Entonces ya tengo creada la base de datos. Cierro aquí esta pestaña y como pueden apreciar ya me está apareciendo aquí mi base de datos. Las bases de datos están constituidas por tablas y las tablas a su vez están constituidas por campos, a los cuales también se les conoce como columnas. Y la información pues se almacena en modo de filas, registros o tubulares. Entonces, ¿qué es el siguiente paso para poder seguir con la creación de mi base de datos? Pues es crear el elemento básico que son las tablas. Entonces damos clic derecho sobre la categoría tablas, nos vamos a la opción que dice crear tabla y aquí me pide información básica acerca de la tabla. Y lo más esencial es colocar el nombre. En este caso, como estamos trabajando, para el ejemplo, una base de datos que se llama Mini Agenda, entonces aquí le vamos a colocar, quizá vamos a crear la primera tabla que se llama contacto, en donde vamos a almacenar la información de los diferentes contactos, como por ejemplo nombre, apellido, dirección, etcétera. Fíjense que lo demás aquí lo podemos dejar por defecto, ya que toma la información base a cómo configuramos nuestra base de datos. Pueden agregar ustedes aquí un comentario si lo consideran necesario, si no lo dejan tal cual y procedemos a generar los campos o las columnas. Damos un clic aquí, miren, en esta flechita y aquí abajo aparece la información para poder agregar los campos. En este caso vamos a tener las tablas siempre tienen un ID. Entonces en este caso le vamos a generar un ID. Por ejemplo aquí ID contacto. A mí siempre me gusta trabajar con guiones bajos, entonces lo voy a colocar por ahí ID contacto. Este va a ser de tipo entero y aquí yo le puedo especificar si esta es mi llave primaria. ¿Sí? Le puedo especificar aquí si esta es mi llave primaria y como llave primaria pues también por defecto se aplica que es not null o no va a permitir valores nulos. Aquí en este caso, digamos, podemos ver también aquí en la parte inferior, en toda esta parte, las propiedades de cómo se va configurando cada uno de nuestros campos. Entonces vamos a continuar. El siguiente campo podría ser, por ejemplo, apellido o apellidos. Vamos a colocar el tipo de dato varchar. Quizá le vamos a colocar un poquito más aquí, le vamos a colocar un varchar de 100. Hay unos apellidos que son considerablemente grandes. Entonces, para poder manejar ese tipo de apellidos, lo vamos a colocar ahí. Fíjense que para crear las columnas solo hay que dar doble clic en la parte aquí de abajo de cada uno de los campos. Bueno, vamos con nombre o nombres. Le vamos a colocar siempre varchar 100. Varchar son los tipos de datos tipo texto. Y le podemos colocar, qué sé yo, la dirección. Igual la dirección vamos a utilizar un varchar de 150 para aquellas direcciones grandes. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es creando los diferentes campos que contiene mi tabla, o que va a contener mi tabla. Tengo el ID, tengo apellidos, nombres y dirección, digamos, que sería como la información básica del contacto. Aquí se podrían agregar más campos, pero para nivel de la demostración o del ejemplo lo voy a dejar así. Después de que hemos, si se fijan, le hemos asignado un nombre a nuestra tabla y le creamos los campos, procedemos a darle clic en aplicar. Vamos aquí, damos clic en aplicar y me dice que esta es la consulta SQL que va a ejecutar. Clic en aplicar y me dice que todo se ha dado de forma satisfactoria. Damos clic en finish y aquí en esta parte ya debería de verse nuestra tabla. Si se fijan, aquí está ya nuestra tabla. Voy a cerrar esta pestaña y aquí está ya la tabla, la puedo abrir y aquí tengo las columnas. Estas son las columnas que le hemos configurado. Yo puedo incluso aquí ya darle a ejecutar una consulta y no me va a mostrar nada porque no ha agregado información. Igual la información, digamos, para efectos de prueba, yo la puedo colocar aquí también. Aquí era
es un entero y tendríamos que colocar el apellido, así para el ejemplo, y aquí la dirección, ahí tenemos la información. Nos salimos de aquí y le damos clic en aplicar. Me dice qué es lo que va a hacer, va a agregar esa información y le doy clic en finalizar. Ahora si vuelvo a hacer la consulta, la voy a hacer de cero para que veamos, aquí está ya la información que hemos agregado. Entonces digamos que eso lo hemos hecho para niveles demostrativos. Entonces de la misma manera podemos proceder a crear una nueva tabla. En este caso vamos a dar clic derecho sobre el apartado de tablas, crear tabla, crea esta nueva pestaña y aquí voy a crear la tabla de teléfono, por ejemplo, que es donde voy a almacenar los diferentes contactos de mi contacto. Entonces aquí lo vamos a colocar como teléfonos, dejamos esto por defecto, cerramos aquí y nos procedemos a agregar los campos. Dijimos que vamos a dar un clic por aquí para que se nos habilite y crear. Damos doble clic y me dice que va a llevar el ID teléfono, que puede ser de tipo entero, por defecto me lo marca como llave primaria y no null. Y vamos a colocar el teléfono como tal, entonces aquí lo vamos a dejar en este caso con 15. Vamos a guardar con que va a ser un numérico de 15 y de ahí vamos a guardar, podemos crear también el tipo de teléfono, si es de casa, si es celular, si es fijo, ¿sí? Entonces, este podría ser, va a hacer referencia a otra tabla, entonces esto puede quedar como entero. Entonces, puedo seleccionar ahí, lo puedo escribir ahí o lo puedo seleccionar aquí para que sea más seguro la asignación del tipo de datos. Y aquí estamos asignando el tipo de datos. Ya teniendo configurada nuestra tabla de teléfono, donde vamos a almacenar los diferentes números de teléfono, damos clic en aplicar. Damos clic en aplicar y en finalizar. Vamos a cerrar aquí esta pestaña, vamos a cerrar esta otra. Y como pueden apreciar, aquí en el apartado de tabla ya se me creó también la tabla de teléfono, ¿sí? Aquí está la tabla de teléfonos con sus respectivas columnas, que ID el teléfono, teléfono y tipo de teléfono. Solo que lógicamente hasta el momento esta no contiene información. Entonces aquí fíjense que como hemos creado este campo que se llama tipo de teléfono, lo normal es que también se crea una tabla en donde se guardan los tipos de teléfono, ¿sí? De manera tal que se hace una referencia foránea entre estas tablas para poder manejar los tipos. Entonces vamos a dar clic derecho, crear tabla, y en este caso vamos a crear tipos o tipo teléfono. Vamos a vamos a dar clic aquí en esta flechita para crear las columnas. Damos un clic aquí, doble clic para entrar ya a crear los campos y le vamos a crear ID tipo tel. No le vamos a colocar teléfono para que no se haga muy extenso también el nombre de este campo. Va a ser entero, va a ser llave primaria y no va a permitir valores nulos, lógicamente, porque llave primaria. Entonces aquí solo vamos a necesitar la descripción del tipo de teléfono. Va a ser varchar 45 caracteres, que es suficiente para poder almacenar este tipo de información. Entonces, teniendo ya esa información configurada, vamos a proceder a darle a aplicar los campos, y me dice que todo se realizó de forma exitosa. Entonces, vengo aquí a esta parte y como pueden apreciar, ya tengo creada también mi tabla de tipos de teléfonos, solo que no contiene información. Por ejemplo, aquí en este caso decíamos que vamos a agregar uno de ejemplo, que sería con el ID 1 y la descripción, que este sería teléfono, por ejemplo, fijo. Vamos a agregarlo en mayúsculas. Esto sería teléfono fijo. Nos salimos de aquí y para guardar esta información le damos clic aquí abajito en el botón de aplicar. Clic en aplicar y finalizar y ya tenemos guardada esa información. Si yo cierro y ejecuto o vuelvo a ejecutar la consulta, miren aquí, vuelvo a ejecutar la consulta, ya me aparece aquí guardada la información. Y pues ya con ello tengo creada mi base de datos y creados también los elementos más básicos de una base de datos como son las tablas. Más adelante les voy a mostrar cómo poder hacer las relaciones entre las tablas, las relaciones foráneas y también cómo realizar consultas. Esto es una consulta SQL que muestra información. Aparte de ello, también normalmente en las bases de datos se trabaja con otros elementos como lo son vistas, procedimientos almacenados y funciones. Esos elementos los estaremos viendo más adelante utilizando como base esta pequeña base de datos de ejemplo. Entonces llegaremos hasta aquí con este video.
Bueno, entonces continuamos. Entonces miren cómo rápidamente con el video nos explica también cómo nosotros creamos la tabla y cómo creamos nuestra base de datos y cómo creamos las tablas. También, si no deseamos mirar el video, recuerden que en el módulo nos va explicando paso a paso, cómo ustedes crean la base de datos y cómo crean las tablas. Listo. Bueno, ahora continuamos con la relación de las tablas. En el taller que nos solicitan, nos piden el modelo entidad-relación del proyecto que ustedes estén trabajando. O sea que ustedes me van a entregar el siguiente modelo entidad-relación. Les va a quedar de esta forma. ¿Ya? Estas son las tablas que ustedes van a crear. Esas son las tablas. En este caso, estas son las tablas del ejercicio que nos está mostrando el módulo. Ustedes van a crear las tablas de su base de datos. Les va a quedar de esta misma forma. Aquí tendrían la entidad y cada entidad con su llave primaria, con sus atributos, el tipo de dato y la longitud. ¿Sí? Tal como lo miramos en el video y tal como está en el módulo. Ahora vamos a mirar cómo se crean las relaciones. ¿Sí? Cada una de estos enlaces que están aquí, que serían las relaciones. Las relaciones de uno a muchos o de muchos a uno. Recuerden que no deben existir relaciones de muchos a muchos. Ese tipo de relaciones de muchos a muchos se deben de normalizar. Entonces vamos a mirar cómo se crean las relaciones. Entonces vamos a pausar el audio. En esta ocasión les voy a mostrar cómo crear el diagrama entidad-relación mediante la implementación o creación de llaves foráneas. Para ello abrimos nuestro MySQL Workbench, que es nuestro cliente de gestión de bases de datos de MySQL, para poder trabajar. Entonces doy clic en la conexión, ingresamos nuestra contraseña y damos clic en OK. Si la contraseña ingresada es correcta, nos va a dar acceso a nuestro entorno de trabajo. Y aquí, como pueden apreciar, está la base de datos que hemos venido trabajando en sesiones anteriores. La base de datos de ejemplo mini agenda. En esta base de datos hemos creado 3 tablas que son contacto, teléfono y tipo de teléfono. Cuando creamos las tablas en su momento, pues también definimos su respectiva llave primaria, que es un elemento básico del modelo entidad-relación. Entonces podemos ver cómo tenemos configurada nuestra tabla en el modo diseño dando clic en este pequeño icono. Y aquí podemos ver las columnas, sus respectivas columnas y cuál es el campo que hemos marcado como llave primaria. ¿Sí? Fíjense que un elemento importante de las bases de datos relacionales y para poder implementar dichas relaciones entre las tablas, debemos de implementar lo que se le conoce como llaves foráneas, que son campos a los cuales se hace referencia de una determinada tabla. Entonces, parte importante del modelado de bases de datos en el esquema de bases de datos relacionales es el diagrama de relación. Hacemos referencia a través de las llaves foráneas. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se especifican y se implementan dichas llaves foráneas. Fíjense que en el caso de nosotros decíamos que la tabla teléfono iba a tener un campo que hacía referencia a los tipos de teléfono. Vamos a ver aquí el modo diseño y como pueden apreciar, este campo que dice tipo de teléfono lo creamos con la idea de que este va a ser nuestro campo referencia hacia la tabla tipos teléfono. Entonces, digamos que vamos a relacionar estas dos tablas mediante este campo. En la tabla teléfono va a ser tipo teléfono, el cual va a hacer referencia a el campo ID tipo teléfono de la tabla tipos teléfonos. Fíjense que en este momento yo ya estoy en modo diseño de la tabla teléfono. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar este campo como llave foránea. Como pueden apreciar, aquí en la parte de abajo aparecen diferentes pestañas cuando estamos en modo diseño. Entre ellos se encuentra la pestaña que dice llaves foráneas o foreign keys. Damos clic aquí y como pueden apreciar no aparece nada y es porque no hemos creado ninguna relación. Entonces hasta el momento, digamos, no tenemos ese diseño lógico
del diagrama entidad-relación en nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para crear nuestra llave foránea? Pues le vamos a colocar en primer lugar un nombre. Le vamos a colocar FK de Foreign Key, tipos teléfono. Aquí en esta otra columna tengo que seleccionar cuál es la tabla referenciada. En el caso, nosotros ya dijimos que es tipos teléfono. Noten que yo estoy en la tabla teléfono. Entonces, la tabla externa a la que quiero referenciar es la tabla tipos teléfono. Aquí en esta otra sección me aparecen los campos o las columnas que yo tengo creadas en mi tabla teléfono. Aquí lo que tengo que hacer es seleccionar la columna con la cual voy a estar implementando la relación. Este ejemplo es tipo teléfono. Noten que cuando yo doy clic aquí, pues se despliega automáticamente este combo en donde me muestra los campos, en este caso de la tabla referenciada. Son los campos de la tabla tipos teléfono. El campo con el que se implementa la relación es normalmente el campo que es llave primaria en la tabla referenciada. Para el ejemplo sería ID tipo teléfono. Aquí por último puedo configurar algo que es bastante importante. Y es que esta parte está relacionada con lo que va a suceder al actualizar o al eliminar un registro en la tabla tipos teléfono, en este caso, en la tabla referenciada. Entonces, por defecto me parece que no se va a realizar ninguna acción. Eso quiere decir que si yo ya tengo en mi tabla teléfonos referenciado un elemento de tipo de teléfono, no lo voy a poder eliminar ni lo voy a poder actualizar. Porque cuando yo quiera hacer eso, me va a decir que no puedo llevar a cabo dicha acción porque ya hay registros en la tabla teléfonos que hacen referencia a ese registro de la tabla tipos teléfono. Entonces, yo aquí en esta parte puedo especificar qué es lo que quiero que suceda. Por ejemplo, cuando se actualice en la llave primaria de un registro referenciado de tipos de teléfono. Doy clic aquí y si se fijan tengo diferentes opciones. La restrict, que sería para no permitir actualización, y cascada, que me permite hacer actualización en cascada. Eso significa que si yo actualizo el registro en mi tabla tipos de teléfono, también se va a actualizar dicha referencia en mi tabla teléfono. Si lo dejo aquí en cascada, o me da la otra opción que es asignarle null. O sea, si elimino el registro, un registro de la tabla tipo teléfonos, que ya la tenía referenciada en teléfonos, pues que me le asigne en ese campo, en el teléfono, un valor nulo, o que no realice ninguna acción que lo que ya tenía. Fíjense que normalmente ya en la práctica lo que se hace es que se deja o restrictivo, que no se puede eliminar el registro porque va a dejar huerfanitos, o la actualización en cascada. Entonces, para el ejemplo, nosotros le vamos a colocar cascada. Lo importante es que tengamos claro que cómo funcionan estas acciones y que lo apliquemos en base a nuestro contexto y las necesidades que nosotros tengamos. Vamos a dejar aquí actualización en cascada y fíjense que en eliminar es más complicado. Si yo le asigno que al eliminar lo haga también en cascada, eso significa que me va a eliminar todos los registros que estén en la tabla de teléfono que tengan como padre o referencia el registro que yo voy a eliminar de tipo de teléfono. Entonces aquí lo recomendable es, o mejor le colocamos restrict aquí, o le colocamos set null, ¿sí? Fíjense que una cosa importante cuando estamos trabajando las relaciones y con respecto a las llaves foráneas es que solo puede contener un valor que existe en la tabla principal o null. Esas son las dos opciones. Entonces, para la acción eliminar, quizás lo recomendable es dejarle que asigne null y no eliminar todo. Podría ser eso, o el otro es restrict, ¿sí? Entonces, pero para el ejemplo le vamos a dejar que asignen. Ya después de haber configurado todo esto, entonces nos venimos aquí a la parte de abajo y damos clic en aplicar para que se apliquen los cambios. Esta sería la consulta SQL que se va a ejecutar y damos clic en aplicar para confirmar. Y dice que se ejecutó de forma correcta. Entonces, aquí clic en finalizar y pues ya tenemos creada nuestra relación. A simple vista, pues como que pareciera que no ha pasado nada, pero si nosotros volvemos al modo de diseño de nuestra tabla aquí y damos clic en la llave foránea, si se fijan ya está implementada aquí la llave con los detalles que nosotros acabamos de trabajar. Vamos a ver cuál es el comportamiento a la hora de estar ya trabajando con datos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar información. Voy a hacer la consulta sobre la tabla teléfonos y pues no tenemos agregado ningún registro. Nos vamos aquí a la tabla tipo de teléfono, veamos. Aquí sí ya tenemos agregado un registro. Digamos que tenemos agregado el registro con ID 1, que sería
el tipo de teléfono fijo. Me voy a ir entonces a esta parte y voy a ingresar información. Vamos a poner un ejemplo de teléfono en este caso. Ahí lo tenemos. Y el tipo de teléfono, esta es nuestra llave foránea, si se recuerda. Esquema lógico. Entonces, solo este campo solo puede contener un valor que exista en la tabla principal, que en este caso sería tipo de teléfono, en la tabla referenciada, o null. Si nosotros notamos, solo tenemos un registro, que es ID 1. Entonces, eso quiere decir que yo aquí solo puedo colocar 1 o null. Me voy a salir de ahí, voy a aplicar aquí los cambios, vamos a aplicar, y si se fijan, ya me agregó el registro. Voy a cerrar aquí, lo vamos a volver a ejecutar. Miren, aquí está ya agregada la información. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar aquí, quiero modificar esto y en vez de agregarle un dato que exista en la tabla referenciada le asigno uno que no exista? Por ejemplo, 2. No tenemos en tipo de teléfono un ID 2. Entonces, aquí me tendría que dar error al número 1. Vamos a darle clic en aplicar y si se fijan, ya me deja guardar el registro. Ahora vamos a agregar un nuevo teléfono y aquí le vamos a dejar el valor de null, dejar tal cual está, y vamos a dar clic en aplicar. Si se fijan, no hubo tampoco ningún problema con que yo deje este campo, que es el campo de llave foránea, con null. Entonces, solo puede contener un valor que exista en la tabla principal o en la tabla referenciada, o el valor de null. Si se fijan, es correcto. Mira aquí, le vamos a dar nuevamente en ejecutar la consulta. Y si se fijan, ahí tenemos los registros que hemos agregado. Vaya, entonces, pero si se recuerdan, nosotros le especificamos que íbamos a tener actualización en cascada. Entonces, eso quiere decir que si yo modifico el ID o la llave principal de mi tabla principal, se tendrían que modificar también la referencia que tenemos aquí en mi tabla secundaria o en la tabla donde tengo mi llave foránea. Hagamos la prueba, vamos aquí, le vamos a cambiar a 2, aquí en aplicar los cambios. Vamos a aplicar para confirmar. Y si se fijan, no me dio ningún problema. No me dijo que no lo podía modificar porque ya existían hijos en la tabla teléfonos. Entonces, veamos aquí cuál es entonces el resultado. Vamos a volver a ejecutar la consulta. Y como pueden apreciar, automáticamente aquí también ya me cambió la referencia de 1 a 2. Y eso es simple y sencillamente por la configuración que nosotros hicimos aquí, en esta parte. La configuración que hicimos en nuestras llaves, aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino el registro? Nos vamos a ir a esta parte, le vamos a dar entonces en eliminar el registro. Vamos a aplicar los cambios, vamos a aplicar. Y miren, no me dio ningún error. ¿Qué pasa entonces con el registro que tenemos aquí? Damos clic aquí y como pueden apreciar, lo que hizo es que me le agregó el valor de null. No me eliminó el registro, sino que me le agregó el valor de null, tal cual nosotros le hemos especificado en nuestra llave foránea. Si se fijan aquí en esta parte. Aquí tenemos especificado que cuando eliminemos el registro de la tabla PAD, que me le asigne null, que no me lo elimine. Entonces, ese es el comportamiento que siguen los datos en base a las relaciones y a la definición de nuestras llaves foráneas. El diagrama de nuestra base de datos de forma visual con las entidades después de haber implementado el tema de las relaciones. Fíjense que para ello nos vamos aquí en la parte que dice bases de datos, buscamos la opción de ingeniería inversa, damos clic ahí y aquí lo que nos muestra es la información de nuestra conexión. Damos clic en siguiente, nos va a pedir nuevamente ingresar nuestra clave, damos clic en OK y me dice que la conexión ha sido satisfactoria, damos clic en Next. Aquí me muestra las bases de datos las cuales yo puedo seleccionar y en este caso voy a seleccionar la que estamos trabajando de ejemplo, que es Mini Agenda. La seleccionamos y damos clic en Next. Me dice que se han obtenido los objetos de forma satisfactoria o se han identificado los objetos de forma satisfactoria. Entonces damos clic en Siguiente, en Next. Me dicen que existen 3 objetos, que son las 3 tablas que tengo hasta el momento. En la base de datos está de ejemplo Mini Agenda. Damos clic aquí en Ejecutar. Ahí se genera un breve proceso y me dice que se ha generado de forma satisfactoria. Doy clic en Next y doy clic en Finalizar. Y como pueden apreciar, aquí está el diagrama. Puedo seleccionar el encabezado de la tabla y con el clic izquierdo presionado la puedo arrastrar hacia otra área de
el área de trabajo. Como pueden recordar, solo tenemos 3 tablas. Y de las 3 tablas solo hemos relacionado, implementando llaves foráneas, solo 2, que es tipo de teléfono y teléfono. Aquí, para que la relación también se implemente en este esquema de bases de datos con contacto, tendríamos que hacer la creación de las llaves foráneas también en la tabla teléfonos, que haga referencia a qué contacto le pertenece ese número de teléfono. Por eso que aquí, si se fijan, solo las reglas aparecen conectadas solamente estas 2 tablas, ¿sí? Pero esta sería la forma a través de la cual nosotros podemos ver nuestro diagrama entidad-relación utilizando esta herramienta de MySQL Workbench. Bien, entonces aquí tenemos nuestro modelo en base a lo que hemos trabajado. Entonces podemos cerrar aquí esta pestañita. Como pueden apreciar, aquí tenemos otra pestaña que dice MySQL Model, y aquí tengo la base de datos de ejemplo mini agenda, que es la que agregamos. Y tengo las tablas con las que se ha estado trabajando. Si quiero volver a ver el diagrama, simplemente teniendo seleccionada la base de datos, doy doble clic en esta opción y aquí me vuelve a mostrar el diagrama. Ahora, ya teniendo esto, si se fijan, aquí me está pidiendo que lo debo de guardar. Entonces damos clic aquí y pues aquí tenemos que colocarle un nombre. Le voy a colocar en mi caso diagrama R mini agenda. Y yo lo estoy guardando aquí para efectos demostrativos en los documentos. Ustedes guárdenlo donde consideren conveniente, ¿verdad? Ahí ya me queda guardado. Y para regresar a nuestra base de datos, en el diseño de nuestra base de datos, pues regresamos a la pestañita. Podemos cerrar esta, no hay ningún problema. Bien, estaríamos llegando aquí por esta ocasión. Espero sea de utilidad la información. Saludos cordiales a todos. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí nosotros, recuerden, tenemos que entregar el modelo entidad-relación del proyecto que ustedes van a presentar. Entonces, ¿qué sugiero? Primero, realicen el ejercicio que nos está proponiendo, uno de los ejercicios que es el de sistema de facturación. Lo realizan siguiendo el paso a paso que yo les entrego y también siguiendo las orientaciones del módulo, y ya después es que ustedes ya realizan el modelo entidad de su proyecto. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, Adrián, Edinson? Adrián, Edinson, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que tenemos que entregar? Creo que no, profe. No. Listo. Ahora, vamos a la siguiente evidencia. Es mucho más sencilla. Entonces, la siguiente evidencia nos dice que, igual les entrego un paso a paso, pero entonces voy aquí a indicarles, la segunda evidencia dice realizar el modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. ¿Listo? De una vez ustedes realicen el modelo conceptual, lógico y el físico. Para ello, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, continuamos con el módulo. Resulta que el módulo nos presenta también un segundo ejercicio que es de gestión de matrícula. Entonces vamos a mirar ese ejercicio. Vamos a buscarlo aquí. Que estoy en el de facturación, voy a buscar el de gestión de matrícula, que está como al final del documento. Para el ejercicio que acabamos de mirar, mire que él les presenta también el modelo, ya la base de datos, para que ustedes la puedan cargar y puedan visualizar todo el proceso, ¿no? Ustedes descargan estos archivos .zip y una vez que ya tengan instalados SQL, los pueden abrir. Bueno, entonces vamos a mirar. Necesito encontrar aquí el de gestión de matrícula. Creo que se me pasó.
Aquí está, gestión de matrículas. ¿Qué nos piden? Resulta que nos piden realizar el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Y nos dicen, el modelo conceptual identifica las entidades, contiene los atributos, contiene las relaciones, las cardinalidades y el diagrama entidad-relación. Vamos a mirarlo aquí. Tenemos un problema de un caso de estudio de gestión de matrícula y aquí me muestra el diseño conceptual. Entonces mire que les muestra las entidades con sus atributos y la descripción de cada uno de sus atributos. Aquí está entidades, que hace cada entidad, los atributos, la entidad con cada uno de sus atributos y las relaciones y cardinalidad. ¿Listo? Asimismo lo van a hacer ustedes para el proyecto que van a presentar. Ahora, el diseño lógico, ¿qué debe contener? Nos dice, va a contener el diagrama entidad-relación o un modelo relacional, el análisis de restricciones de integridad y la validación de requisitos funcionales. Entonces, vamos a mirar acá el diseño lógico. Aquí está, el diseño lógico. Nos dice, una vez se tiene el modelo conceptual, se mapea el diagrama entidad-relación, o también llamado modelo conceptual o modelo lógico. Esto mediante las reglas de multiplicidad entre entidades, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Entonces, aquí ustedes que presentan este diagrama, ¿sí? El diagrama del modelo entidad-relación. Es el que va en el diagrama de modelo lógico. Y le pueden también anexar el análisis de restricciones, aquí nos da un ejemplo en cuanto a análisis de restricciones y validación de requisitos funcionales. Listo. Ahora, en el diseño físico, nos dice, en el diseño físico va la definición de los tipos de datos, se debe analizar las restricciones de las llaves foráneas y la definición de índices. Entonces, vamos a mirar qué va entonces en el diagrama físico. Aquí nos dice, finalmente se debe revisar cuidadosamente la naturaleza de los datos antes de generar el archivo. Entonces lo voy a decir de una forma muy resumida. En el diagrama físico va una especie de diccionario de datos, donde ustedes van a colocar cada una, la entidad con sus atributos, el tipo de dato, la longitud y la descripción de cada atributo. Es lo que ustedes van a realizar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, compañeros? No, Adrián, eso es claro, ¿cierto? Bueno, entonces esas son las dos evidencias que ustedes van a entregar. Y, como siempre, yo les entrego el paso a paso con la orientación del material que ustedes deben consultar y pues la descripción de cómo va la evidencia a entregar y cómo deben entregar la evidencia. ¿Listo? Y el material, los videos que acabamos de mirar, también pues obviamente los entrego aquí en el paso a paso. ¿Ya? Entonces, es fundamental que ustedes observen el módulo de entidad-relación de la fase ejecución. Necesito que sea muy detallado. ¿Por qué? Porque cuando que sea bien realizado, muy detallado, ustedes van a analizar estos dos ejercicios que nos presentan aquí, para que así mismo puedan realizar el de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en la fase de ejecución, este mismo ejercicio lo tenemos que enviar en la fase de ejecución, tal cual. ¿Listo? Entonces, aquí ya estaríamos adelantando también una evidencia de la fase en fase de ejecución. ¿Es claro hasta ahí entonces, cierto, compañeros? sí, Adrián, Edison. correcto. Bueno, entonces, terminamos. Que pasen muy buena noche. Ya les estaré compartiendo la grabación de la sesión y el paso a paso. ¿Listo? Bueno, que descansen. Feliz noche. Gracias por conectarse. Eso, gracias. Bueno.